La Sí. verdad que, bueno, un placer estar de nuevo con ustedes y además hoy con la visita, la presencia de dos compañerazos, una compañeraza y un compañero, Romina Colachi, que ustedes la conocen, secretaria de la Universidad de Mar del Plata, trabaja en la Facultad de Psicología, y nuestro maestro Néstor Sechi, que también trabaja en varios lados, trabaja en la UM, trabaja en la universidad, trabajó en el municipio, tiene una vastísima experiencia, también como Romina. Y en esto de las prácticas sociocomunitarias, claramente Néstor ha sido uno, junto con Viviana Mascherone, bueno, muchos compañeros y compañeras, pero claramente Néstor ha sido uno de nuestros maestros en este sentido, junto con Viviana, bueno, con muchos otros. No quiero, distingo a estos dos porque me parece que son estos dos compañeros. Viviana va a estar en en el próximo encuentro, presentando la práctica de Río Cuarto. Río Cuarto fue la primera universidad argentina que propuso las prácticas sociocomunitarias. Si yo no me equivoco, Néstor me corrige. Sí, no va por Este, ese lado. Creo que es en 2009. Bueno, después vino toda la práctica de Mar del Plata, en la cual Néstor es un actor decisivo en poner en marcha todo esto. Bueno, después, este, claramente la Secretaría de Romina potencia completamente esta idea, ya venía trabajando en la psicología, pero las potencia fuertemente, y aparece todo el trabajo territorial a nivel de Mar del Plata, que ya estaba, pero que se potencia fuertemente en la práctica a nivel de los centros comunitarios. ¿Cómo se llama exactamente, Romina? Centros de Extensión Universitaria, Claro, CEUS. claro. Bueno, en esos CEU fue que hicimos uno de los últimos escuelas de formación de la Unión Latinoamericana de Extensión, con base en la universidad y en los centros. Fue una actividad fantástica. Estuvimos con Fabricio, con Néstor, bueno, con Romina, bueno, con todo el equipo de la facultad de la Universidad de Mar del Plata. Bueno, dicho esta presentación, digo, creo que el diplomado está de fiesta en recibir a estos dos compañeros. Tenemos mucho para aprender de la experiencia, del bagaje teórico conceptual que tienen. Y sin más, los dejo como dueños del espacio a Romina y Néstor para que nos propongan ahí la cuestión vinculada a prácticas sociocomunitarias y trabajo en territorio. Néstor, gracias. Romina, gracias. Avanti. Bueno, gracias Tomaso, gracias Franco, gracias a todos los que nos acompañan hoy. La verdad que veo muchas caras de amigos, de amigas, de gente conocida, de tanto tránsito compartido. Así que estamos agradecidos de compartir esta tarde de mate. Romy, ¿querés decir alguna cosita? ¿Y arrancamos? Bueno, nada, yo los saludo y las saludo simplemente, muchas caras conocidas, muchos que nos acompañan en la evaluación de proyectos de extensión de Mar del Plata, así que creo que es un encuentro de grandes extensionistas y vamos a intercambiar y aprender mucho todos y todas en este encuentro. Y muchas gracias a Unicen, a Néstor, a Humberto. La verdad que Humberto hablaba de algunas potencias que había desarrollado Mar del Plata en estos años y él nos acompañó íntimamente, permanentemente en estos años de gestión. Así que ha sido uno de nuestros grandes sostenes. Y de eso vamos a hablar en un rato. Así que nada, saludo y Néstor, empezás. Dale, bueno, gracias Romy. Bueno, en realidad vamos a trabajar un poquito con el tema de las prácticas sociales educativas o comunitarias o educativas territoriales en sus diferentes denominaciones, que claramente se han transformado desde hace unos cuantos años en un tema de agenda muy potente en las universidades públicas de la Argentina en particular y de otros lugares, con debilidades y fortalezas, como cada uno de estos procesos que llevan tiempo y tensiones. Pero hay una tendencia clara que se viene consolidando y que de alguna manera, además de consolidarse cuantitativamente, también cualitativamente va tomando en clave de los tiempos que implican estos procesos de transformación, cuestiones particulares. Así que si me permiten voy a contar un poquito esta experiencia desde mi punto de vista, claro. Para nosotros las prácticas comunitarias o sociales educativas o sociocomunitarias, que tienen, insisto, diferentes denominaciones,
son temas que forman parte de un proceso más amplio, que son los procesos de curricularización, así se llaman un poco más genéricamente, desde donde hay diferentes formatos, diferentes modos de implementación. Estas son, con sus particularidades, uno de los modos de pensar los procesos de curricularización en territorio, curricularización de la extensión en clave territorial. Pero hay experiencias muy, muy virtuosas que muchos de nosotros miramos con mucha atención. El ejemplo de la gestión de Humberto en Laudelar ha sido para nosotros una luz que ha iluminado buena parte de nuestro recorrido. Por eso me parece a mí interesante de alguna manera abrir el juego y pensar en las múltiples posibilidades de avanzar hacia estos procesos de curricularización. Insisto, con particularidades. Y cuando hablamos de particularidades es que muchas veces las prácticas se consolidan y después van tomando distintas formas en función de los tiempos de cada universidad, inclusive hasta de cada facultad, ¿no? En cada una de esas escenarios aparecen cuestiones particulares, que algunas veces tienen que ver con las tendencias que uno siente que tiene que avanzar, pero también en ese sentido tiene que ver con las posibilidades concretas de avanzar en ese sentido. Porque yo insisto con esto, y lo digo en todos lados, las prácticas, con todas sus particularidades, son acontecimientos disruptivos, que rompen, son acontecimientos contrahegemónicos de las perspectivas especialmente más tradicionales, más iluministas, que todavía están presentes con mucha fuerza en muchas de nuestras universidades públicas. Por lo pronto, entonces, aparecen ciertas tendencias claras, pero también acompañadas de muchas tensiones, que vamos a intentar plantear y analizar. Yo les voy a intentar poner en el chat un texto que escribimos, un artículo que nos publicó la Universidad de La Pampa hace un tiempito, que escribimos junto con mi compañero y mi amigo Fabricio Yarvide, que se llama Las prácticas y sus metáforas. Ahí lo acabo de dejar en el chat. Que plantea esta idea, la metáfora en términos de particularidades, ¿sí? De particularidades que nosotros vemos que se vienen desplegando en muchas de nuestras universidades. Si querés, Franquito, compartimos un poquito una presentación y vamos viendo un poquito algunas cuestiones. Lo que intentamos, básicamente en esta tarde, es hacer algún tipo de planteo conceptual, pero también alguna aproximación, pero también habilitar después una conversación. Hagamos de esta tarde una tarde dialógica, charlada y compartida, si les parece bien. Así la llamamos, casi caprichosamente, curricularización. Insisto, las prácticas son un modo posible, el territorio como un espacio de transformación desde perspectivas críticas. Y vamos a habilitar quizás más preguntas que respuestas, porque las respuestas van a ser aproximaciones colectivas. Nosotros vamos a plantear algunas preguntas para pensar entre todos, si les parece. Avanzamos una más. En esta idea de plantear preguntas, yo, charlando con Romina, nos propusimos desglosar alguna idea para empezar a charlar. Y después Romina va a hacer alguna aproximación un poco más puntual en algunas cuestiones conceptuales que son para nosotros soportes imprescindibles para pensar esta articulación con el entorno, ¿no? La primera idea que quiero plantear es preguntarme por qué razón las prácticas sociales educativas, o como las llamemos, se han transformado en un tema de agenda en la mayoría de las universidades públicas de la Argentina, del país. Y me animo a decir también de otros ámbitos, pero como conozco un poco más la realidad de la Argentina, voy a situarme acá. Pero después habilitamos un poco la perspectiva, el debate y tu mirada, Humberto, que estás recorriendo otros caminos también. La segunda cuestión que quiero plantear es si siempre las prácticas se transforman en procesos transformadores, valga la redundancia. ¿Siempre las prácticas son transformadoras? ¿Siempre? ¿Y de qué se trata cuando hablamos de transformación? ¿Cuándo transforman? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde transforman? Me parece que también son preguntas que nos obligan un poco a
a reflexionar y a tensionar un poco el quehacer cotidiano en clave de procesos de curricularización. Y la tercera idea, si las pensamos inicialmente, como de alguna manera intentamos hacerlo siempre que hablamos desde perspectivas críticas, ¿no? Si las pensamos inicialmente como un acto pedagógico, si existen implicancias particulares, singulares, en estos procesos de enseñar y de aprender. Insisto, si pensamos las prácticas también como un acto pedagógico, si aparecen algunas consideraciones particulares, algunas implicancias singulares en este proceso de enseñar y aprender en clave de articulación con el territorio. Bueno, arranquemos por estas cuestiones, por estas preguntas y vamos trabajando un poquito. ¿Por qué razón, sería la pregunta, consideramos nosotros que las prácticas han tenido... volvemos atrás un poquito a la pregunta inicial, Franco. ¿Por qué razón, entonces, las prácticas se han transformado en un tema de agenda en la mayoría de las universidades públicas de la Argentina? Claramente, ¿se han transformado en un tema de agenda? Yo digo sí, en términos generales sí, especialmente en la mayoría de las universidades, en algunos sectores de las universidades, en sectores que de alguna manera están tomando decisiones concretas. Y estas decisiones concretas tienen que ver con el nivel de institucionalizar las prácticas. Lo cual no quiere decir que necesariamente hacia el interior de las universidades esté claramente comprendido el sentido y esté avalado y acompañado claramente. Yo ahí me permito pensar que aparecen algunas cuestiones controversiales. Dicho esto de otra manera, en la mayoría de las universidades se está avanzando en procesos de institucionalización sobre las prácticas comunitarias, que no siempre están acompañados con fuertes consensos hacia el interior de las universidades que acompañen todos estos procesos. ¿Sí? Entonces, esto es un tema central. En la mayoría de las universidades se avanza en niveles de decisión y también más lentamente en la construcción de consensos. Estos consensos algunas veces se construyen con diferentes modalidades y en diferentes tiempos, porque en algunas facultades, en algunas unidades académicas, se avanza con cierto ritmo y cierta tendencia, y en otros pareciera ser que todavía prevalece esa concepción que es un requisito a cumplir de algún modo u otro. De algún modo u otro. Entonces, en ese sentido, notamos un avance visible, pero también hay un nivel bastante diverso de acompañamiento en distintas unidades académicas. Por ejemplo, en Mar del Plata, nosotros tenemos una ordenanza del año 2011. Las prácticas se iniciaron como una experiencia concreta en el año 2008, a partir de un cambio de plan de estudio en el año 2005, pero todavía tenemos algunas unidades académicas que no terminan de resolver algunas cuestiones internas. Entonces, les quiero mostrar este ejemplo de que a pesar de que han avanzado mucho en Mar del Plata, en casi todas las unidades académicas todavía tenemos diferentes niveles de incorporación. ¿Por qué razón las prácticas son un tema de agenda? Yo creo que hay 2 o 3 cuestiones que fueron apareciendo, especialmente desde principios de este siglo, diría. Básicamente, yo digo, hay algunas cuestiones que han dado visibilidad a esta idea del compromiso social de las universidades con el entorno del que forman parte. A mí me parece que ¿Me cortó a mí? No, se cortó, Néstor. Esta idea de Cartagena, que nos pone en el año 2008 una agenda muy puntual, me parece que nos invita. También hay en el 2007 un encuentro de rectores en Belo Horizonte, en Brasil,
que básicamente ese congreso alude, y lo charlábamos el otro día con Lucía Gássola, es un congreso que de alguna manera plantea como eje el compromiso social de las universidades. Yo creo que hay un conjunto de antecedentes que de alguna manera empiezan a mirar el proceso de institucionalización de las universidades en clave de compromiso. ¿Desde dónde? Desde dónde los procesos de curricularización, y en este caso las prácticas, son un motor imprescindible. Son un motor imprescindible. Ayer compartíamos con Tomaso y con Romina y con Franco también, y algunos otros más y otras más, la idea de pensar un poco el compromiso social en clave de pospandemia, ¿no? Y veíamos nosotros que la institucionalización de estas prácticas, los procesos de articulación son en clave de una oportunidad para cristalizar ese inédito viable, ¿no? Así lo charlábamos ayer. Y me parece que las prácticas de alguna manera constituyen un modo concreto de avanzar también en esa línea, porque implican un proceso de afincamiento, donde la institución universitaria también adquiere compromisos y también metodologías concretas. Para nosotros, estas metodologías tienen que ver claramente con un pensamiento que tiene que ver con las pedagogías críticas, la extensión crítica, con todo lo que esto implica. Pero también son rumbos que hay que atravesar y hay que construir y disputar, porque no todas las prácticas son las prácticas que queremos, son las prácticas que muchas veces podemos hacer en el marco de este proceso de encontrar ámbitos de discusión hacia adentro de las universidades. Lo que sí es cierto, que implican tensiones, por eso hablo de disputas, pero también implican una tendencia. La mayoría de las prácticas en marcha están de alguna manera aproximándose, felizmente, en sus tiempos, a perspectivas críticas. En Argentina muchas prácticas comenzaron siendo prácticas claramente donosas, con algunos sentidos iluministas todavía presentes, y cada vez más están tendiendo a ser prácticas pensadas desde perspectivas críticas, con una asociación y una reflexión y una resignificación hacia prácticas que tienen que ver con perspectivas críticas. Entonces, voy a tomar un poco la idea de avanzar un poquito más para definir un poco las prácticas. Si querés avanzamos un poquito más, tal como la plantea la resolución que ya creo que les anticipó Daniel y que ustedes seguramente conocen muy, pero muy bien, que es la resolución 7381 de la UNICEN, que es una resolución muy interesante, tiene cosas muy concretas, muy interesantes. En la resolución, y en otras van en este camino, en sintonía, ¿sí? Plantean a las prácticas como espacios de construcción de aprendizaje situados. Y esto me parece central. Y va en sintonía de pensar inicialmente, como decimos, desde perspectivas críticas, pensar la intervención territorial inicialmente como un acto educativo, como un acto académico, ¿sí? Son espacios de construcción de aprendizaje situados. Y ahí se revalorizan las teorías de aprendizaje situado. Hay mucho escrito sobre el particular, ¿no? Desde la perspectiva freiriana, pero hay otras fuentes que de alguna manera consolidan estas perspectivas, ¿no? También hay la mirada de la pedagogía experiencial, y hay también aportes de Ausubel y de Vygotsky, ¿sí? Todas estas de alguna manera ponen el énfasis, la importancia, la trascendencia de aprender en relación directa con problemas concretos legitimados con otros actores de la comunidad. Básicamente articulan contenidos de formación, ¿sí? Con problemáticas y demandas sociales legitimadas conjuntamente, decimos nosotros, conjuntamente con otros actores sociales. Ahí tenemos mucho para hablar y seguro mucho se ha hablado sobre esto, ¿no? Sobre la idea de la construcción colectiva de la demanda. Hay mucho para trabajar sobre esto, pero básicamente, insisto, el punto de partida que lo plantea la resolución 7381 de la UNICEN habla de espacios de construcción de aprendizaje.
El punto de partida es esto, donde se ponen siempre en juego contenidos formativos. Claramente esto no da cuenta de toda la realidad. Lo que pasa en el territorio obedece a algunas cuestiones no siempre posibles de pensar, de predecir. De alguna manera nos habilita a que estemos abiertos y dispuestos a trabajar con con cuestiones emergentes que no siempre se pueden predecir, como otros procesos que se dan en un aula diferente. Cuando estos procesos se desenvuelven en el territorio, aparecen otras cuestiones, algunas veces no previstas, algunas veces imposible de dar cuenta previamente de estas cuestiones. Lo que sí está claro, los que de alguna manera nos estamos centrando en estas perspectivas, es que todo proceso es un proceso de construcción colectiva, conjuntamente con otros actores territoriales. La construcción es siempre colectiva. Avanzamos un poquito más, si querés, Franco. Estoy intentando recuperar un poquito los sentidos de las prácticas. Y si nosotros decimos que en tanto acto educativo incluyen en esas intervenciones múltiples dimensiones. Algunas son las que planteamos acá, pero claramente implican cuestiones éticas, pero también políticas, ¿sí? Porque esta dimensión política es central e incluye diferentes planos de esta intervención. Es política en tanto es una construcción colectiva con la realidad, con las realidades de otros y otros actores comunitarios. Es central. En ese intercambio, en ese interjuego, en esa vinculación, en ese hermanamiento, suceden otras cuestiones que claramente, de un modo previsto, de un modo imposible de predecir, van conformando una formación política imprescindible de los distintos actores que participan. Esto en un plano más individual, claro, pero si abrimos el juego, también aparece un impacto, una fuerza, una impronta muy fuerte, también a nivel de la facultad, de la carrera, de la formación, pero también de la universidad. Porque la universidad se legitima como un actor necesario, imprescindible en estas cuestiones que tienen que ver con la transformación social. Entonces yo digo, aparecen diferentes planos en las prácticas que de alguna manera involucran no solamente a las personas, a los sujetos, ¿sí? A los Juanes y a los Pedros y a las Marías, ¿sí? No solamente en ese plano, sino que además compromete en ese plano la formación integral de los graduados, pero también esa idea de que se transforma también la facultad, la carrera, y también se transforma la universidad toda. Por lo tanto, entonces vuelvo atrás. En las prácticas aparecen muchas dimensiones muy diferentes, algunas predecibles y otras imposibles de predecir. Pero claramente está apuntando a una formación concreta, distinta de ese profesional. La impronta que queda en la formación del profesional cuando atraviesa buenas prácticas, es diferente. Ahora, la pregunta que podrían hacerme, y que yo me hago permanentemente, ¿todas las prácticas necesariamente generan transformaciones en la formación de los graduados? Yo creo que no. Yo creo que no. Ojalá pudiera decirles que sí, pero yo creo que no. Un poco por la experiencia que venimos teniendo en algunas universidades con las que venimos trabajando, con Romina trabajamos conjuntamente en otros ámbitos también, y pensamos esto. Yo creo que algunas veces las prácticas dejan muy buenas marcas, y lo que los estudiantes participan de trabajos problematizadoras, donde se pone en juego también algunos otros conceptos y algunas miradas que tienen que ver con estas perspectivas emancipadoras, algunas veces quedan muy buenas marcas centrales, marcas que de alguna manera confirman la idea de la formación de un profesional social. Sí, es claro. Pero algunas veces las prácticas pasan totalmente desapercibidas en la formación de los estudiantes y pasan de largo. Y algunos estudiantes cumplen con un requisito más en la graduación. Y ahí no pasan buenas cosas. Pasan de largo. Y aparecen todavía
algunas alternativas que son más preocupantes, donde no solamente pasan de largo, sino que además perpetúan asimetrías, perpetúan inequidades, perpetúan injusticias. Pareciera ser que las prácticas todavía, en algunos casos, refuerzan lo peor de la formación. Entonces yo digo, ¿en las prácticas siempre pasan buenas cosas? Yo creo que no. Yo creo que no necesariamente. Por lo tanto, la actitud del docente, el compromiso del docente, las metodologías desde donde se acompañen estos procesos, la construcción teórica, epistémica y metodológica, juegan un papel importante. Porque en tanto y en cuanto no se profundice en esta idea de las prácticas como un proceso transformador, emancipador, con las mejores intenciones podemos perpetuar, podemos cristalizar los peores acontecimientos. Entonces yo digo, me interesa que en este espacio también lo tensionemos un poco, porque no pensemos que las prácticas territoriales o comunitarias o sociales educativas necesariamente son buenas cosas. Son una oportunidad para que pasen buenas cosas, en tanto y en cuanto, desde mi punto de vista, claro, podemos transitar algunos caminos. Y a mí me parece que los caminos posibles para transitar esto tienen que ver un poco con esta resignificación de las perspectivas críticas, de las pedagogías críticas y emancipadoras. Es un camino que nos alienta a avanzar y a transitar caminos concretos de problematización, de emancipación. Avanzamos un poquito más, si quieren. Nosotros las buenas son prácticas integrales. Algunas veces podemos y otras veces no llegamos todavía. Una anterior, de Franquito, por favor. Una anterior. Decíamos entonces que una anterior, esto, decía, me quiero parar un poquito acá. Para nosotros, no siempre llegamos, cuando deseamos, a que nuestras prácticas sean integrales. Algunas veces estamos en caminos embrionarios, pero sí, en general, hay una tendencia muy clara a avanzar en este sentido. Las mejores prácticas, las que entendemos que en general dejan buenas marcas, al decir de Carballeda, las buenas marcas de Carballeda, ¿sí? Son aquellas que robustecen la articulación entre las funciones sustantivas, ¿sí? Y ya seguramente mi amigo Tommaso habrá hablado en profundidad de este tema. No voy a abundar, pero es central que pensemos en clave de articulación entre la docencia, la investigación y la extensión. Y yo digo, porque la veo a Romina acá delante mío, y también la gestión. Porque la gestión incluye la dimensión política, una decisión política de avanzar en este sentido y darle aire, darle luz, darle potencia a estas prácticas que tienen que ver con prácticas legitimadas con el territorio, pero que articulen las funciones sustantivas. Insisto, por ahí va el deseo. Algunas veces los tiempos demandan tiempo. Los tiempos institucionales demandan tiempo. Pero la tendencia que estamos viendo, y que lo escribimos en el artículo que ustedes les puse a disposición, es que son procesos que van en este sentido, inexorablemente en este sentido. Pero también claramente, y esto ha hablado seguramente también mi amigo Tommaso, de la idea clara de que todo avance que tiene sentido para nosotros es en clave dialógica. Siempre es en clave dialógica, crítica y emancipadora. Un poquito más avanzamos, Franco, por favor. Incluye necesariamente un trabajo en territorio. Incluye necesariamente algunas cuestiones. Los estudiantes están siempre en los procesos territoriales. Ellos están ahí, estudiantes participando activamente, con un nivel de autonomía que no siempre da la universidad más tradicional. Los estudiantes participando activamente, pero siempre en clave territorial, siempre
en el territorio, siempre con las botas puestas, ¿sí? Eso es central. Son dos insumos centrales para pensar las prácticas virtuosas para nosotros, en estos procesos de curricularización de la extensión. Donde también proponen implicancias concretas con problemáticas sociales relevantes. Nosotros vamos a trabajar con cuestiones relevantes, pero relevadas conjuntamente con otros actores sociales. Nosotros no relevamos esto en el aula, lo hacemos conjuntamente con lo que pasa en territorio y está legitimado junto con otros actores y actoras del territorio. Esto es central. Estas son las prácticas que dejan buenas marcas. Estas son las prácticas que dejan buenas marcas. Claro, esto implica un nivel de acompañamiento y de compromiso social del docente que aliente estas prácticas y no otras. ¿Sí? Una más y vamos terminando esta primera parte. Una más, decía entonces, porque también, y estuvimos pensando esto un poquito, el docente busca y encuentra, y debiera buscar y encontrar, otros posicionamientos, claramente. Ese docente más tradicional, evidentemente, tiene que buscar nuevos sentidos a su quehacer. Por lo tanto, resignifica su lugar. Implica una voluntad del docente de legitimarse desde otro lugar. Ayer Tomaso escuchaba, me acordaba de vos para variar, escuchaba una conferencia del Pepe Mujica, que vos sabés que yo tengo una profunda admiración por muchas cosas del Pepe. Ya sé, pero yo conservo mi profunda admiración por el Pepe. Y él hablaba de la política, ¿no? Y hablaba de la política como una profesión. Pero decía el Pepe ayer, pero también implica una fuerte dosis de pasión. Una fuerte dosis de pasión, Tomaso, de pasión transformadora. Las prácticas, parafraseando a nuestro amigo el Pepe, implican también una fuerte dosis de pasión. Porque el docente que no se anima a correrse un poquito del lugar más tradicional, difícilmente se anime a transitar este océano de la pasión. Y la práctica implica también necesariamente una fuerte cuota de compromiso, pero de compromiso desde la pasión. Romina sabe mucho de esto, después nos va a hablar un poquito más de esto, ¿no? Pero me parece que esto es central. En clave operativa, el docente, que se corre de ese lugar, facilita procesos reflexivos y críticos. Tiene que ser un facilitador de estos procesos. El docente tiene que reacomodarse de su lugar y empezar a plantearse y plantear y amplificar preguntas y habilitar preguntas y que aparezcan nuevas preguntas. Y las preguntas aparecen de aquí, de allá y de allá. Las preguntas aparecen de los y las estudiantes y aparecen de las otras cátedras y de las otras profesiones y de las otras universidades, pero de los Juan y de los Pedro, que nos están invitando desde esa realidad a generar nuevas preguntas. Y ahí se transforma en una ensalada virtuosa, donde aparecen preguntas y respuestas en una construcción conjunta que enriquece muchísimo este proceso. Entonces, digo yo, qué bueno que está mi mate, Tomaso, ¿eh? Lástima que no te pueda alcanzar uno para que veas un mate a buena temperatura, pero, perdón, tenemos una discusión sobre la temperatura, una discusión histórica, con Tomaso, la temperatura del mate. Y la incorporación de edulcorante también, o azúcar. Ese es un mito urbano, Tomaso, un mito urbano que empezó hace como 10 años, no. Perdón, la disrupción, tenemos discusiones eternas con Tomaso, pero yo digo, esta idea de corrernos del docente más tradicional y situarnos en una idea de reconfigurar otro docente, claramente implica la voluntad, la formación y también la pasión y la convicción con ese compromiso. Porque el docente entonces propone otras tensiones nuevas, otras problematizaciones, otro modo, otra lupa para mirar esto, ¿no? Otra lupa para mirar esta realidad. Claramente se ocupa de una vigilancia epistémica, claramente. Yo digo, si el estudiante de odontología va a trabajar junto con actores sociales, evidentemente su práctica tiene que ser una práctica de calidad. ¿Sí? Tampoco caer en estas miradas tan basistas donde todo lo que viene
desde el entorno, no admite ningún tipo de discusión. Tiene que haber por parte del docente un buen hacer. Tiene que asegurar esa vigilancia epistémica sobre el buen hacer. ¿Sí? En esa participación tiene que aparecer claramente esto. Pero también este docente contiene, porque aparecen emergentes, que les va a contar un poquito más mi compañera Romina, pero aparecen emergentes sobre los cuales hay que trabajar. El emergente tiene que ver un poco con ese acontecimiento que se da cuando uno toma contacto con algunas realidades no siempre conocidas desde el lugar de estudiante, desde ese lugar. Aparecen esa necesidad de trabajar con los emergentes. También el docente contiene, habilita discusiones, pero también disrupciones. Habilita otro modo de ver y de mirar la realidad. Posibilita que el estudiante también se anime a mirar esa realidad. Y eso es un proceso claramente formativo, un proceso que deja buenas marcas. También habilita que el estudiante, junto con otros actores y actores sociales, se transforme en un verdadero constructor de conocimiento. Tome de esta realidad y reconstruye, reformule esa realidad, siempre en clave transformadora, en clave emancipadora. Siempre, siempre, siempre las prácticas tienen que ser pensadas en clave de derecho. Ahí es cuando la educación superior, la universidad, se transforma, ¿sí?, en un derecho humano en su máxima dimensión, porque está pensando y habilitando esta idea de democratizar, de co-construir el conocimiento que circula. Bueno, yo digo, por ahora paramos un poquito, después habilitamos charlita, ¿les parece? Les voy a dejar ahí también, por si alguno no lo conoce, aunque seguramente llego tarde, el link de un material que armamos con el equipo de extensión de la Secretaría de la UNICEN, donde tuvimos la oportunidad de trabajar conjuntamente con un equipo donde estuvo Franco claramente, Seba, Marcos, un poco capitaneados por Daniel. Les voy a dejar ese link que también de alguna manera da cuenta de algunas informaciones interesantes para pensar la implementación de las prácticas a través de la resolución 7381. Se los voy a dejar en el chat también. Y paro por ahora y sigue mi amiga. ¿Les parece? ¿Avanzamos un poquito más o hay algún comentario o algún intercambio que quieran que vayamos haciendo? Avanzamos con las pelotas que dejó picando Sechi. Yo soy muy mala deportista, se los quiero compartir, pero bueno, me dejó unas cuantas picando para ir retomando en esta partida. Néstor habló claramente acerca de esta dimensión política y ética que tienen las prácticas socioeducativas, las prácticas sociocomunitarias o la curricularización de la extensión. Y Humberto y Juan Manuel Medina, en ese libro tan lindo que publicaron desde la Universidad de Rosario, planteaban cómo la extensión, porque yo creo que la extensión ha crecido muchísimo en estos últimos años. Me tocó ser secretaria de extensión de la Facultad de Psicología y después me tocó ser secretaria de extensión de la universidad. Y realmente creo que en esos años se robusteció de una manera muy particular. Pero sin embargo, esta existencia de una función que aparece tardíamente en relación a las otras, de lo cual muchas veces nos quejamos, aparece a través de proyectos y programas, y Humberto y Juan Manuel citan algo en ese libro que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con esta idea de mantener cierta marginalidad con respecto a otras funciones, ¿no? Ese lugar que pareciera ser a veces accesorio. Entonces yo pienso que la curricularización realmente se vuelve de alguna manera columna vertebral. Si nosotros logramos este camino de implicar a las universidades en la curricularización de las prácticas territoriales, estamos yendo por la columna, estamos yendo desde un lugar que no es periférico, y no me parece menor. Me parece fundamental.
Y Néstor hablaba de este sentido entre político y académico de la curricularización. Y yo lo planteaba en un conversatorio que tuvimos no hace mucho tiempo con los secretarios de extensión de las universidades, desde la RexUni, que esto implica pensar el sentido político. Porque a veces nos discuten si las prácticas tienen que ser académicas. Y cualquier decisión que se tome en cuanto a autores, al tipo de prácticas, al tipo de enseñanza, a esos procesos de enseñanza-aprendizaje, implican una posición política. Con lo cual, sí, por supuesto que hay una dimensión fundamental que es política y que está, de alguna manera, anudada a la gestión, pero no exclusivamente, porque también llegamos a estas prácticas desde otros espacios, ¿no? Desde esos cavilares menores de las universidades en las que los y las extensionistas vamos incorporando otros procesos pedagógicos que no son solamente los tradicionales, aquellos como describe muy bien en un artículo Daniel de Micheli, y dice, y bueno, nacimos como templos de saber, ¿no? Y los templos son cerrados. Entonces, ¿cómo no va a haber resistencias si estamos planteando, de alguna manera, derribar esos muros que hace varios siglos se instalaron en el sentido mismo de las universidades del mundo? Entonces implica pensar ese sentido político. Y también Néstor hablaba de algunos modelos iluministas que están ligados al origen de la extensión. Y tenemos que dar cuenta de que este concepto de extensión es polifónico y que puede responder a sentidos muy diversos, y que depende desde qué lugar nos paremos con respecto a la extensión. Por eso, digo, la pelota picando insistente de Néstor acerca de una extensión desde perspectivas críticas, es que va a definir el modo en que vamos a plantear esas prácticas. Por eso Néstor decía, hay muchas prácticas, y no toda práctica deja huella. Y no toda práctica es dialógica, y no toda práctica es transformadora. Entonces, desde nuestros roles de gestión y desde nuestros roles docentes, definir, planificar cuáles van a ser los contenidos y las metodologías con las que llevemos adelante esas prácticas, con quiénes vamos a trabajar, para quiénes vamos a trabajar, desde dónde vamos a trabajar, con qué objetivos y de qué manera, es una definición que está ligada, de alguna manera, a qué extensión pensamos y también a qué universidades queremos, lo cual no es menor. Por supuesto, subrayamos esta lógica interactiva y dialógica entre el conocimiento científico y los saberes populares. Néstor hablaba de una ensalada. Denis Nachmanovich, en el mismo sentido, dice, es una sopa, ¿no? Habla de la ecología de los cuidados y dice, es una sopa donde entran condimentos distintos, pero la combinación de esos elementos hacen a un sabor único, a la perfección de ese sabor. Y es así, desde condimentos diversos construimos el conocimiento. Desde la extensión crítica, paradigma que comparto y que seguramente la mayoría de ustedes también, pensamos que estos son posicionamientos centrales, porque pensamos en que las prácticas surgen de un movimiento que es decolonial, teniendo en cuenta que nuestras universidades nacen como modos de colonizar, ¿no? Con un conocimiento colonizador. Y pensamos que tiene que ser un movimiento democratizador y feminista. ¿Por qué digo feminista además de serlo? Porque de alguna manera pensamos en prácticas que disputan los modos de saber y que disputan los modos de distribución del poder, ¿no? Esto que Foucault nos enseñaba entre poder y saber en tensión. Y Freire dice, ser dialógico es esto, es empeñarse en la transformación constante de la realidad. Pasamos a la siguiente, Franco. De alguna manera, entonces, pensar en la curricularización o en las prácticas es pensar a la extensión desde el acto pedagógico. Y nos propone esta transformación, pero es una transformación que no solamente está en el construir conocimientos, desarrollar acciones, fomentar la formación crítica y ciudadana, tiene que ver no solo con la transformación social,
tiene que ver con esa posibilidad de que las problemáticas sociales entren y transformen también a la academia. Hay una filósofa argentina que a mí me gusta mucho, que se llama Alejandra Tortorelli, y dice: pensamos y hacemos desde el borde. Y no hay borde que toque a otro borde sin ser tocado. Cuando tocamos, nos tocan y nos transformamos. Entonces es en ese espacio de encuentro donde hay transformaciones hacia el afuera y tiene que haber transformaciones hacia el interior de la universidad. De aquí también la integralidad de las funciones, porque si las problemáticas pueden ingresar a nuestras universidades como reales y situadas, se convierten también en prioridades en las agendas de investigación y transforman y modifican los planes de estudio. En este sentido, son bordes que interactúan y se tocan y se modifican. La complejidad exige abordajes interdisciplinares. Humberto ya se los habrá dicho, él dice: la realidad es indisciplinada, así que no tenemos otra manera de abordarla. Pasamos a la siguiente. A mí hay un concepto que me gusta mucho y que es de Ana María Fernández, una psicoanalista argentina que los que vienen, sé que hay gente en este equipo, en este grupo que viene de la psicología y que nos conocemos también de ese espacio, y Ana María plantea este concepto. En la definición más básica, pensar el entre es pensar en el borramiento de los límites, es pensar en romper ese orden que estaba previamente dado, y son estados que se mantienen entreabiertos o entremezclados. Y entonces yo quiero revisar con ustedes cuáles son, desde mi mirada, los entres que se producen en estas prácticas socioeducativas o estas prácticas que se realizan en territorio. Pasamos a la siguiente, Franco. Es un entre territorios. Digo esto porque aparece muchas veces este concepto de ir a territorio como práctica extensionista, sin pensar o invisibilizando que la universidad también es un territorio de disputas de poderes. También nosotros entramos en tensión. Los cuerpos son territorios que tienen marcas biopolíticas. Nosotros, que nos consideramos extensionistas críticos, somos a veces repetidores de hechos que naturalizan la manera colonizadora o patriarcal que tienen nuestras universidades. Entonces, es fundamental reconocer que también la universidad y los universitarios somos territorio. Es entre la práctica y la teoría, porque construimos conocimiento, porque necesitamos marcos teóricos, porque hay andamiajes. Pero hay algo que se aprende en la práctica que no surge de los libros, que es la propuesta de estas prácticas. Se da siempre entre lo singular y lo colectivo, y no dice lo individual, dice lo singular, referido a esa experiencia única, irrepetible y diversa que tenemos los seres humanos. Pero siempre se da en esa construcción colectiva, con docentes, con compañeros y compañeras de estudio, y también con los actores y las actoras sociales. Se da entre el uno y el otro, porque no hay extensión crítica si no hay un otro. Se da entre lo académico y lo popular. ¿A qué pertenece el sabor de la sopa? ¿A uno solo de los condimentos? ¿O esa combinación que se da entre unos y otros? Es un entre un adentro y un afuera. Esta concepción que también Humberto comparte mucho, ¿no? Hay que hackear el aula. Yo la maximizo, digo, hay que hackear la universidad un poco, ¿no? En este sentido. Porque rompemos ese paradigma de la incomodidad, ¿no? Ese salir del aula y abandonar esos espacios que conocíamos para poder poner las herramientas a disposición en los espacios desconocidos. Y también el paradigma de la incomodidad
implica el abandono de los saberes dogmáticos, porque hay cosas de las cuales nuestros saberes académicos no dan cuenta. Entonces también es entre el saber y el ignorar. Es entre el pensamiento y el afecto, este ser sentipensante. Nosotros nos criamos y nos educamos bajo paradigmas positivistas, donde la moneda corriente es la neutralidad y donde, para ser objetivo, hay que anular el afecto, solo vale la razón. Entonces, recuperamos y disputamos también que los afectos, y por eso estas prácticas terminan siendo significativas y dejan huella, porque no intervienen solamente desde la razón o desde lo cognitivo, también nos movilizan. Y en esto recuperamos la empatía y el reconocimiento del otro y de la otra y del padecimiento, el propio y el ajeno, ese para el cual Rita Segato dice que no tenemos ya receptores, ¿no? Que nos enseñaron a no sentir para sobrevivir y adaptarnos a lo que este mundo pareciera proponer. Es entre lo académico y lo político. Para mí, dos conceptos indisociables. Cada decisión académica, no tener prácticas, que las prácticas sean preprofesionales y no territoriales, etcétera, etcétera, son decisiones académicas. Y detrás de cada decisión académica hay una decisión política. ¿De qué futuro graduado queremos? ¿De qué sentido tiene la universidad? ¿De qué sentido tiene la formación? Y es un entre las distintas disciplinas. Lucho Barrera, amigo de la comunicación, dice, y también es entre el hablar y el escuchar. Acá muchas veces nos callamos y tenemos la necesidad de escuchar. Pasamos a la siguiente. Si logramos que esto se lleve de esa manera adelante, estas prácticas logran ser aprendizajes significativos. Rompen con la estructura tradicional, no tengamos dudas. Néstor decía, hay un docente que deja de tener la función de ser el dueño del saber dentro de una clase. Esas disrupciones que provocan los estudiantes y las estudiantes con sus preguntas y con sus elaboraciones, que nos dan vuelta a los docentes que creíamos saber tanto. Entonces implica abandonar esos espacios de seguridad del saber. Entonces un aprendizaje significativo sobre situaciones reales que permiten identificar, construir demandas con los estudiantes que son quienes protagonizan el proceso. Son aprendizajes situados, rescatan la singularidad de la experiencia, se construye una verdad que es en situación. Son siempre aprendizajes humanizantes. Hay implicancia subjetiva. No miramos desde afuera, estamos adentro, estamos insertos en la situación y no miramos desde arriba, para hacer también la definición de esta lógica iluminista. La mirada es empática, hay un rescate de la sensibilidad y del vínculo con el otro. Y recuperamos la ternura como concepto político, al decir de Fernando Ulloa, otro psicoanalista que trabajaba con lo que él llamaba la numerosidad social. Esos aprendizajes son siempre colectivos. Tenemos un ecosistema de saberes y también tenemos que instalar un ecosistema de cuidados. En el ecosistema de cuidados, la empatía es necesaria, pero no suficiente. Y siempre es un aprendizaje de pensamiento crítico. Tiene que haber reflexión en la acción. Por eso los dispositivos extensionistas se crean en situación. Esto nos pasa mucho a quienes tenemos el ejercicio, la práctica, el entrenamiento de evaluar. Buscamos esto en los proyectos. ¿De dónde surgen los dispositivos? ¿Quién los propone? ¿Cómo se construyen? Porque también es difícil en nuestros cuerpos territorio quitar las marcas del patriarcado, de la colonización, del dogmatismo del saber. Implica dar vuelta todas estas circunstancias aprendidas, habituadas en nuestro modo de habitar las universidades. Y en ese sentido, y para terminar esta parte, así hacemos un poco de intercambio con lo que venimos planteando, pasamos a la siguiente, Franco, por favor.
Hablamos de transformaciones sociales, de marcas subjetivas. Somos trabajadores del lazo comunitario. Tenemos que impactar las currículas, las agendas de las funciones y la universidad toda. Óscar Jara dice algo muy interesante. Dice, se trata de entender la actualidad del presente como acontecimiento inexplicable sin el pasado. No podemos entender a dónde estamos si no entendemos nuestra propia historia, ¿no? Las de la universidad, la de la extensión, la de nuestros sistemas sociales y económicos. Pero a la vez contiene las potencialidades de un futuro a construir. Construir nuevos saberes, sensibilidades y capacidades que nos permitan apropiarnos del futuro. Estos modos estas formas de ser que hemos aprendido, también nos formatean en pensar que no hay modo de cambiar lo que está instituido. La curricularización de la extensión y las prácticas socioeducativas o sociocomunitarias, como las llamamos en Mar del Plata, tienen poder instituyente. Significa que modifican aquello que naturalmente nos aparece como estructura de la institución. En este sentido, quiero citar una conferencia de Derrida que me gusta mucho. Pasamos a la siguiente, Franco, perdón. Perdón, es de Derrida, esto, no de Foucault. Me corrijo. Y que dice así. Derrida plantea el concepto de acontecimiento. Y lo dice de esta manera, y díganme si además no tiene que ver con la pandemia y con toda esta situación que hemos vivido. Lo que sucede, lo que llega, sucede imprevisiblemente. Es siempre imprevisto. Usa el temblar y el terremoto como metáfora. Dice, temblar la voz, temblar el cuerpo, temblar la tierra, temblar la institución, agrego yo. Conmover desde los cimientos. Lo toma como una metáfora de toda mutación perturbadora, social, psíquica, artística, política, que obliga a cambiar de terreno brutalmente, impredeciblemente. No se puede no temblar al pensar, no se puede no temblar al tomar la palabra. Como metáfora, marca la línea del terreno amenazado por el terremoto. Dice, significa dudar, significa tartamudear. No se elige temblar, se tiembla. Porque temblar es abandonar toda complacencia o todo sentimiento ingenuo o inocente de tener una firme capacidad o un dogmatismo de saber dónde se está parado. El pensamiento del temblor es una experiencia singular del no saber. Un temblor digno de ese nombre desestabiliza, corroe desde la falla subterránea. Es un temblor ante un pasado irreversible, en el sentido de lo que decía Jara, como a su vez ante un porvenir que es imprevisible. Y si pensamos que el porvenir es imprevisible, es ahí, en ese futuro no delineado, no definido, que está abierta la puerta de las transformaciones posibles. Así que mi invitación es a que temblemos y también a que hagamos temblar. Y hasta acá mi exposición o mi compartir desde las PCC. Tengo algo más para decir porque Humberto quiere que les cuente un poco la experiencia de los centros de extensión universitaria de Mar del Plata, pero me parece que hacemos un breve paréntesis acá para intercambiar antes de saltar a la experiencia. Buenísimo, Néstor, Romina. Pablo está con la mano levantada. ¿Puede ser, Pablo? ¿Que quieras decir algo? Avanti. Sí. Lo primero es agradecer a Néstor y a Romina la presentación, lo que han compartido, realmente muy emocionante, muy inquietante, ¿sí? Después, volver un poco atrás en lo que manifestaba Néstor con respecto al compromiso de los estudiantes, aquellos a los cuales le va a servir estar en territorio, comprometerse con una acción comunitaria, y aquellos que no les va a servir, ¿sí? Porque no logran entender, no se comprometen, no tienen bajo la piel
o no entienden el sentido de lo que están haciendo, ¿sí? Y es una discusión que tenemos eternamente, digamos, hacer obligatoria la extensión porque es bueno que los chicos aprendan, o hacerlo con aquellos que realmente tienen pasión, porque extensión rima con pasión, y que el proyecto sirva mucho más cuando aquellos que participan son los que realmente lo van a vivir, ¿sí? Es una duda que siempre nos está dando vuelta en la cabeza, a ver cómo hacer la extensión, si obligatoria para todo el mundo o voluntaria para aquellos que realmente quieren y sienten ese llamado, ¿no? Esto está muteado. Tengo un punto de vista, pero estaría bueno que charlemos todos y todas, porque hay tanta experiencia para charlar. Qué interesante, Pablo, la pregunta. Tengo algunas aproximaciones, pero claramente estoy en déficit, en falta, no tengo demasiadas respuestas, Pablo. Yo creo que en este proceso de curricularización se abren un montón de formatos totalmente diferentes, y muchos de ellos muy, pero muy válidos, ¿no? Con Humberto venimos charlando y compartiendo otras experiencias de otros lugares, hablaba de las brigadas, seguramente lo has compartido, lo podés compartir, Tomaso, que es un formato interesante, muy interesante, con estudiantes, ¿viste? Muy comprometidos, pero como que están llevando adelante la causa, ¿no? Y eso es muy valioso. Las prácticas son otro formato distinto, o sea que hay muchas formas distintas. Yo creo que hay que habilitarlas todas, sabiendo que no hay una que conserve la totalidad de las virtudes deseadas, pero hay que habilitar todas las formas posibles de interacción entre la universidad, con sus diferentes actores, con el territorio. Por esto que decía muy bien Romy recién, también el territorio te genera agendas de investigación, agendas de enseñanza y agendas. Pero yo creo que hay que habilitarlas todas. Ahora, ¿por qué yo creo que las prácticas, aún como procesos que tienen que ir mejorando, en general tienen que ir mejorando, consolidándose y encontrando sentidos críticos, aún desde esa perspectiva, las prácticas debían tener instancias obligatorias? ¿Por qué? ¿Por qué sostengo esto? Porque también son un modo irreemplazable de enseñar y de aprender. Porque si uno piensa que ilusoriamente todo lo que el estudiante tiene que enseñar y aprender puede solamente desplegar en el aula más tradicional, me parece a mí que estamos muy equivocados. O por lo menos estamos cercenando buena parte de la realidad como un espacio de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, a mí me parece que, sin perjuicio de que aparezcan múltiples formatos, ¿sí?, que se desplieguen todos los formatos posibles, también debe haber algunas cuestiones que de alguna manera atraviesen obligatoriamente la currícula. Dicho de otra manera, la currícula no puede prescindir de la realidad, no puede prescindir del territorio, del barrio, del contacto con las organizaciones y movimientos sociales. Desde esa perspectiva, desde mi punto de vista, Pablo, desde mi humilde punto de vista, se hace necesariamente un acto obligatorio, al menos en parte, ¿no? Romina, Eugenia tiene levantada la mano. Dale, adelante, Eugenia. No, cuando escuchaba me gustó esa frase que decían que son una oportunidad para que pasen buenas cosas. Y yo lo que considero que muchas veces uno ve que hay alumnos que ya tuvieron esa oportunidad por diferentes cuestiones vitales, familiares, y ya tuvieron como esas marcas en su constitución, digamos, y cuando empiezan a los 18 quizás hay otros que tienen ahí esa oportunidad para que se genere eso. Entonces, para mí, al ser obligatorio, todos pasan, y es verdad que a todos quizás no los marque del mismo modo, por sus características singulares, digamos, pero si son buenas prácticas, seguro algo generen. Pero bueno, también estaba bueno este término de que sean buenas prácticas, porque también uno ve que a veces pasan por cómo estuvieron propuestas o generan al contrario como un repliegue de no querer ir más por lo que moviliza. Entonces tampoco, si no están bien planificadas y acompañadas, también pueden generar efectos contrarios. Eso nada más. Por eso me parece que el obligatorio hace que
todos tengan esa oportunidad. Después cada uno la transitará distinto. Sí, yo acuerdo con vos, Eugenia. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso es importante que haya un compromiso institucional, más allá de acciones que tienen que ver con algunos sectores, algunas cátedras, algunas facultades. Tiene que haber un fuerte compromiso institucional, por eso hablaba de la gestión, ¿no? Acuerdo. Hay muchas maneras de implementarlas y no es un camino sencillo, porque ustedes saben que esto hay que articularlo con las cátedras, con las unidades académicas, etcétera, etcétera. Es complejo. Néstor les decía hoy, nosotros cumplimos 10 años de tener aprobada nuestra normativa y no tiene una plena implementación o es desigual, ¿sí? Y diversa en las distintas unidades académicas. Pero es un camino iniciado con convicción y que va creciendo y que va sumando y que además va modificando experiencias que empezaron hace muchos años y que hoy se tienen que replantear hacerlas de una manera distinta. ¿Solamente obligatoria para los estudiantes, digo yo? O también, si esto atraviesa todos los espacios de cátedra, tiene que ser obligatoria para los docentes, y entonces los docentes también tenemos la obligación de formarnos, que es uno de los núcleos centrales, en poder enseñar estas prácticas socioeducativas o sociocomunitarias. Perdón, y hay varias manos levantadas, pero quiero decir dos cositas. Una de las cosas que desde la experiencia en Mar del Plata hemos visto es que si llegamos desde los últimos años, porque uno piensa que las prácticas se tienen que dar en los últimos años, llegamos tarde, porque el estudiante ya está pensando en su graduación y en cómo se va a insertar en el mundo laboral. Entonces, una de las maneras es iniciar precozmente, ¿sí? Desde los colegios preuniversitarios que tienen mucha experiencia ya desarrollada en esto, y desde los primeros años de las carreras. Y por otro lado suelen tener distintas etapas. La primera etapa en general es de sensibilización, ¿no? A mí me da risa porque yo que hablo justamente de retomar la sensibilidad, y esto se llama sensibilización. Pero bueno, pareciera que hay que hacer un acercamiento a las problemáticas, ¿sí? Que parecen ser externas a el mundo científico, y que permite también que la estudiante vaya tomando contacto con estos contenidos. Y por ahí aquellos que tienen herramientas, y estas son decisiones que tomarán las cátedras, o los distintos roles que pueden tomarse en las prácticas sociocomunitarias, porque hay mucha tarea para hacer. Ustedes la mayoría son extensionistas y saben que las tareas son diversas en un equipo. Bueno, creo que en las prácticas también se da ese ejercicio, y no todos los estudiantes a veces hacen la misma tarea. Y esto también es importante en cuanto a la diversidad y respetar las posibilidades de aquellos que se animan a interactuar y a intervenir de una manera o de otra. Perdón, y me callo la boca, que hay como 4 manos levantadas, veo. Sí, está Franco, está Marcela. Eugenia está de nuevo con la mano levantada, la vamos a dejar para después. Bueno. Está, bueno, hay una compañera ahí que dice facultad, pero no. Marita, bueno, está. Ahí, no sé. ¿Vas vos, Franco, o voy yo? Dale, ahí póngase de acuerdo ahí. Dale, Marcela. Bueno, no, yo solamente quería, en función de la pregunta que hizo Pablo, digo, recuperando también el planteo de Néstor y Romina, sobre todo cuando Romina hace el énfasis en que poner las prácticas socioeducativas en el eje de la curricularización de la extensión es ponerlo en eje de la formación. O sea, creo que lo que estamos interpelando fuertemente es la formación que se expresa en un proyecto. Ese proyecto es el currículum. Y en tanto entendamos al currículum como un proyecto político, pedagógico, esta definición en torno a la formación está diciendo, para determinados grupos sociales es importante que se sepa esto, que los sujetos tengan esta identidad. ¿Sí? Se hace un recorte, se hace una selección de qué es valioso e importante para determinados grupos,
Y hablo de determinados grupos en ese mismo sentido de que nunca el currículum es expresión de una sola voz, sino que es un espacio de lucha de voces. Y que nosotros como extensionistas estamos disputando las voces que se expresan en nuestras propuestas curriculares. No seremos las voces hegemónicas. Pero bueno, el currículum es un espacio de lucha y de negociación de significados, ¿no? En el sentido bueno, si el currículum entonces es un proyecto político pedagógico, estamos definiendo qué es lo importante saber, y si para nuestro grupo es importante una formación desde estos principios, debe estar en el currículum. Pero no tiene que ver con la obligatoriedad o no, tiene que ver con la convicción que definimos en términos filosóficos, éticos, epistemológicos y pedagógicos. Bueno, nada más, eso quería agregar. Gracias. Ahí sigo, que tenía ahí la mano. Algo Dale, Franco. cortito, digamos, que me parece que el debate sobre la obligatoriedad o no, que es súper legítimo y fue uno de los temas que más se discutió en todos los consejos académicos y en el Consejo Superior a la hora de pensar la reglamentación de prácticas, y que me imagino que, bueno, el resultado de las discusiones es que a nivel universitario es obligatorio, pero me imagino que varias de las discusiones hacia cada uno de los consejos académicos tiene que ver con intentar que sean lo menos obligatoria o lo más obligatoria respecto del siguiente debate: cuántas horas son las necesarias para que se apruebe, para que se reconozca esa práctica en los estudiantes. Lo que a mí me parece que ese debate se da en realidad en nuestra universidad, y se da en todas las universidades, me imagino, tiene que ver con que la extensión, la investigación y la enseñanza corren por caminos diferentes. Porque si la extensión, la investigación y la enseñanza estuviesen unidas y realmente estuviesen integradas, no estaríamos pensando si es necesario que sean obligatorias o que no, porque en realidad los estudiantes la atravesarían durante toda su formación. Digamos, ¿no? Sería un debate que no tendría ningún sentido. Y después lo otro que a mí me parece, y que obviamente lo estuvimos desarrollando durante todo este módulo, tiene que ver con que las prácticas, a mi modo de entender, son un complemento súper valioso a la formación técnica profesional, que ya las universidades sí son especialistas y están súper formadas en enseñarles al ingeniero a ser el mejor ingeniero posible. Ahora, las prácticas no solo vienen a acompañar a que no solo sea un buen técnico, digamos, que tenga las herramientas técnicas para hacer bien su trabajo, sino al mismo tiempo que les aporta el compromiso social respecto a de que no solo sea un buen técnico, un buen ingeniero respecto a lo técnico, sino también que, por ejemplo, su profesión sea amigable con el medio ambiente, que respete las cuestiones de género, que tenga un compromiso con la democracia, que tenga un compromiso social fundamentado. Y ahí me parece que es donde, si bien las universidades en todos los estatutos dice que el objetivo fundamental de la universidad es formar profesionales íntegros, ciudadanos íntegros, etcétera, etcétera, me parece que solo la formación áulica no lo está generando, porque de hecho podemos ver, vivimos en Latinoamérica, es uno de los continentes más desiguales del mundo, el más violento, y la mayoría de los profesionales, en el caso de la Argentina, salen de nuestras universidades públicas. Entonces, evidentemente hay algún componente que no estamos haciendo bien, así que por eso me parece que las prácticas socioeducativas es esa pata que nuestros futuros profesionales y que nuestros actuales estudiantes tendrían que atravesar, y por eso nosotros lo vemos como trayecto, no como una práctica aislada, sino como un trayecto de formación que dure todo su tránsito por la universidad. Me fui medio a los pastos, pero bien, creo que bien. Bien. ¿Quién va? A mí, Franco, me gusta mucho más el concepto de trayecto que de proyecto. Creo que está mucho más articulado con esta concepción dinámica de la intervención en territorio, además. Bueno, ahora que estuvimos escuchando a los uruguayos, dijimos, hay trayecto, espacio, bueno, los debates que surgieron en la última clase. No, yo muy cortito, ¿no? Me quedé con esa frase que la tomé así al pasar de Néstor, que dijo así como al pasar que la extensión es
es un espacio para la construcción de derechos. Y eso me parece muy significativo en razón de entender a las personas que habitan esos territorios, porque en definitiva son personas como sujetos, ¿no? Como sujetos de derechos. Pero antes que nada también me parece que, además de ser parte de la formación de nuestros alumnos, de estos trayectos formativos, me parece fundamental formar a los docentes, porque si hay bastante carencia, por lo menos en el ámbito que uno se mueve, es esta idea de la falta de formación docente o del investigador. También es cierto que muchas veces aprendimos a investigar investigando, pero la idea sería así como nos formamos en el grado, y después comenzamos nuestra trayectoria en la universidad por la docencia, y en alguna medida se nos capacitó también para dar clases. Si hicimos algún doctorado, hemos tenido que capacitarnos para estudiar metodología de la investigación. Creo que acá se requiere una visión institucional de formación al docente investigador como extensionista. Si no, me parece que las prácticas no tienen sentido, porque vamos a seguir con este modelo de voy a territorio a decir lo que sé, y no sé si se va a producir ese intercambio tan necesario, que es corrernos de la visión de docente-investigador. En un punto, como docente-investigador, pareciera ser que lo sé todo o parte, porque también está esa cosa del querer saber e ir a impartir lo que creemos que sabemos, porque en definitiva también está esa postura nuestra del creer saber, ¿no? que la universidad a veces nos pone en ese lugar. Corrernos de ese lugar y formarnos. Creo que es importante la formación, que en definitiva esa formación tan dogmática, tan positivista que tuvimos, no nos sirve para la extensión, para nada. Pero como espacio de construcción y como también con una mirada inclusiva de la dignidad de la persona humana. No que voy un ratito y cumplo, sino esta cosa del crear sensibilidad, ¿no? Al que habla Romina, que no se termina con un proyecto, con espacios sino el construir la sensibilidad y los lazos, ¿no? Nada más, eso. Sabes que comentabas eso y me acordé, tuvimos hace muy poquito, ustedes saben, el Congreso de Extensión de la Unión Latinoamericana de Extensión, de la ULEU, y me tocó acompañar la mesa de organizaciones feministas, y una de las compañeras que invitamos, que es una cartonera de la ciudad de Rosario, en su exposición dijo algo que a mí me encantó. Está bien que nosotros seamos la tesis de ustedes, Claro. pero vengan a trabajar acá con nosotros que necesitamos algunas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, este extractivismo, ¿no? Ella decía, sí, me vino a ver una de las preguntas que les hacíamos era cómo era la articulación y qué podía aportar la universidad. Dice, y entonces ella planteaba esto, dice, no, está muy bien que seamos la tesis de ustedes, pero necesitamos algunas otras cosas, por lo menos trabajamos de reciclar. ¿Nos pueden dar lo que sobra de la universidad para nuestra tarea? Fue genial la presentación de la mesa. Pero digo, bueno, a ver, acá es ahí, es en el intercambio es en las sopas, es en los condimentos, es de eso que formamos parte todos y todas de lo que se trata. Y lo otro que pensaba es, ¿ustedes se preguntaron por qué tenemos materias de introducción a la investigación en las carreras? Porque acá el estudiante de las universidades públicas, posiblemente de las privadas también, que las conozco menos, tienen que cursar materias de investigación y no les preguntamos si les parece bien o les parece mal. Nos parece que es parte de la formación necesaria de un futuro graduado. Después veremos si se dedican a la investigación
o alguna otra cuestión. ¿Por qué nos preguntamos tanto si es correcto entonces incluir la otra función fundamental de nuestras universidades? ¿Por qué solo se reciben con tesis de pregrado basadas en metodología de la investigación? ¿Discutimos esto? Quiero decir, estas son las decisiones políticas académicas que ponemos en tensión. Y por supuesto que, como decía Marcela, estamos disputando sentidos. Por eso yo digo que son metodologías feministas, porque disputamos la distribución del poder. Dale, Néstor. Estaba Panchi antes. Sí, buenas tardes. No, había mandado, ¿qué tal? Un gusto de estar nuevamente como oyente y escuchar tan importantes personalidades de la temática. Le había hecho una pregunta a Romina por chat, pero la puedo leer si no, yo lo que quería consultarte, Romina, teniendo en cuenta tu trayectoria y tu seguramente experiencia en la evaluación de proyectos de extensión, ¿en cuántos de ellos has podido, o en qué porcentaje has podido determinar claramente cuál ha sido la corriente pedagógica subyacente en los proyectos? Porque me parece que ese es un tema clave, que no es frecuente abordarlo, especialmente a partir de la dirección de los proyectos, y tiene que ver con lo que se ha hablado acá, porque me parece que es una cuestión de falta de conocimiento del tema en los propios docentes que son los que dirigen los proyectos. Creo que está muy relacionado con eso. Entonces, por ahí, a veces no lo tienen muy claro, y las prácticas en la ejecución no van en la misma dirección de lo que en los objetivos se han planteado. Bien, perfecto. Habitualmente se detecta, ¿no? Cuando uno lee y evalúa un proyecto de extensión y a veces los objetivos están expresados en términos que parecieran responder a estos fundamentos críticos, cuando lee después las metodologías de trabajo, capta cuál es la modalidad de interacción que tiene con los actores y con las actores sociales. Cómo se construye el diagnóstico, cuáles van a ser el tipo de actividades que se van a implementar. Esto no significa que otras modalidades no sean válidas, quiero decir, hay universidades que dentro de la grilla de evaluación pregunta cuál es la transferencia que va a realizarse, y es una convocatoria de proyectos de extensión. También me ha tocado evaluar en algunas universidades que eso aparece dentro de la misma grilla, ¿sí? Pero si uno ve y se encuentra con que el fin es, no sé, publicar una revista, la metodología no es participativa, el diagnóstico ya está realizado y lo que van a hacer son capacitaciones, puede identificar rápidamente qué tipo de modelo está llevando adelante desde su proyecto. Después es decisión también, acá están las decisiones de una gestión, ¿no? Si estos proyectos son evaluados positivamente o no. Muchos de ustedes han sido evaluadores nuestros en Mar del Plata. Y esto se discute en las comisiones evaluadoras. Y aquellas convocatorias que tienen claramente establecido que se va a subsidiar lo que responda a esta metodología de trabajo, que tiene que ser dialógica, participativa, en modo de diálogo horizontal con la comunidad, tiene que pasar primero una evaluación de pertinencia. Y si no responde a determinados paradigmas, puede quedar afuera o sugerida a ser transformada. Pero bueno, se detecta, lo que no significa que uno también, como lo hacen muy bien los investigadores, aprenda a escribir proyectos, y después haga otra cosa.
pero nos toca evaluar el diseño, no la ejecución. Gracias. Sí, no, yo coincido y no me refería justamente a lo escrito, sino al resultado o a la modalidad de implementación. Una de las cuestiones, Panchi, que nos dio muy buen resultado en esto son las entrevistas. Hacer entrevistas con los equipos. Porque en ese diálogo es más fácil salir de la duda de lo que se está planteando. Pero bueno, es una herramienta que hemos incorporado últimamente. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer una cuestión sobre la obligatoriedad también, que hablamos hace un rato. Nosotros empezamos con las prácticas en económicas, insisto, a partir de una reforma en el plan de estudios en el año 2005 y la práctica efectivamente en el año 2008. Y al principio teníamos esa cuestión de la discusión sobre la obligatoriedad. Y ahora ya no vemos ese tipo de cosas, ya es una discusión saldada. Y buena parte de los argumentos que han saldado esta discusión tiene que ver con lo que venimos charlando un poquito entre todos nosotros por acá. En principio yo digo, si lo tomamos como un punto de partida nomás, el acto educativo, el enseñar y el aprender, también decíamos, ¿por qué no se discute que aprendamos matemática 3, 4, 5, 6? ¿Sí? Yo digo, ¿por qué no 1 y 2? Y no 4, 5, 6, 7 y 8. Yo digo, hay cuestiones que resultan indiscutibles. A esta altura, yo estoy convencido que el aprendizaje concreto con situaciones relevantes, concretamente del entorno, en los barrios, en las comunidades, con los movimientos de organizaciones sociales, es un proceso, para mí, indiscutible. Eso es necesario, es imprescindible en la formación. Por lo tanto, eso no se discute. Mucho menos cuando uno empieza a entender estos procesos en clave de integralidad, donde de alguna manera son procesos que se conjugan, como dice Franco, en clave de integralidad. Ahora, digo yo, las prácticas que tenemos son las que queremos tener y es un proceso en construcción que lleva un tiempo. En general, nosotros estamos conociendo lo que pasa en varias de las universidades. En general, las prácticas comienzan siendo prácticas un poco más donosas, un poco más feministas, pero con el paso del tiempo aparece una tendencia muy puntual, muy fuerte, que es a transformarse en prácticas integrales, en prácticas un poco más problematizadoras. Son procesos que llevan tiempo, porque yo insisto con esto. Desde mi perspectiva, las universidades en general, incluyen todavía sectores pero muy conservadores, donde estos procesos son claramente instituyentes, rompen un poco la cultura institucional más tradicional. Son una oportunidad para generar una contracultura institucional, pero llevan tiempo, llevan disputa, llevan mucho trabajo. Pero a mí me parece, estoy convencido de esto, que aparecen prácticas cada vez más transformadoras, más emancipadoras. Yo estoy trabajando fuertemente también, además de acompañar al equipo de gestión de la UNICEN, que me da mucho gusto. Ahí está Franquito y lo veo por ahí a Daniel y a algún otro compañero. Lo hago con mucho gusto porque son un equipo de trabajo realmente fantástico. Pero acompaño también, decía, las prácticas en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en forma estable, ¿no? Lo hago desde hace algunos años. Y ahí las prácticas claramente se están habilitando, claramente desde perspectivas críticas. La normativa de la WADER habla de que las prácticas son prácticas y están pensadas en clave de integralidad, en clave de perspectivas críticas. Y nos vamos acomodando. Cada vez, cada semestre, aparecen nuevas tendencias. Las nuevas tendencias están consolidando esta perspectiva. Yo digo, arrancamos como podemos, no como queremos. Es una visión personal. En general, arrancamos como podemos y no siempre como queremos. Lo que sí es cierto, desde mi mirada, que cada vez están de alguna manera adecuando a esta perspectiva que estamos planteando acá. A medida que pasa el tiempo vemos mejores prácticas, más consolidadas y más universidades pensando en la implementación de estos procesos, ¿no?
Yo, si no hay preguntas, quería contarles un poco de los centros de extensión que tiene nuestra universidad, antes de que termine la clase y Humberto me rete. Mi marido está dando una clase arriba, yo no sé si lo escuchan, les está deseando feliz fin de semana y les dice, es viernes, terminó la clase, da diseño por imágenes, es arquitecto, no sé qué está explicando, pero tengo los gritos acá de él que festeja que terminó su clase. Bueno, para terminar este viernes, no, les quería contar un poco, algunos conocen nuestros centros de extensión y esta experiencia. ¿Por qué la universidad creó centros de extensión? Y esto es previo a mi llegada a la gestión. Creó los centros de extensión con algunos objetivos que tenían que ver, por un lado, con que la universidad tuviera permanencia en los distintos territorios, en los distintos barrios de la ciudad y la región. Por otro lado, con la intención de que nos pasa algo, porque no nos va a pasar a los extensionistas lo mismo que al resto del mundo, que es que trabajamos de manera desarticulada y disociada. Un poco esto de que cada quien hace lo que quiere en su parquecito, y a veces nos encontramos, quizás a ustedes les pase lo mismo, con que hay proyectos de extensión en los mismos barrios y no se conocen unos con otros, ¿no? Aparece esta desarticulación, o hay proyectos de extensión y hay proyectos de investigación que trabajan las mismas temáticas y que tampoco se cruzan, ¿no? Perdiéndonos en esta manera más individual de trabajar, que yo insisto, es un poco como estamos formateados por este mundo, ¿no? A que cada uno haga su tarea de manera disociada y a perder esa potencia que da el entrelazar las distintas actividades y equipos que están trabajando. Entonces, una de las ideas que tuvo la creación de los centros de extensión tuvo que ver con esto, con la posibilidad de fomentar la articulación de los distintos proyectos o actividades que se estaban llevando a cabo en territorios vecinos o cercanos o lindantes. En ese momento, y yo me acordaba hoy cuando pensaba cómo contarles esto, a Humberto y a Néstor les va a gustar esto que voy a decir, se hizo una primera convocatoria, y fue una convocatoria abierta a la comunidad, ¿sí? Digamos, la universidad propuso crear centros de extensión emplazados en territorio, y los distintos barrios, sociedades de fomento, organizaciones sociales, presentaron su pedido, su demanda a la universidad de dónde podían ubicarse estos centros. Y uno de los evaluadores que estuvo en esa situación fue Jorge Castro. Así que él estuvo en el inicio, en el origen de los centros de la extensión de los centros de extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así se crearon los 3 primeros centros de extensión, que después fueron creciendo, y entre aquella creación y la situación actual, hoy tenemos 11 centros de extensión. Algunos están en Mar del Plata, otros están en localidades vecinas. Tuvieron también el objetivo de poder acercar la oferta académica de la universidad. Y los primeros, estos que surgieron, fueron tomando, a mi entender y evaluación, un modo que tenía que ver más con crear lazos interinstitucionales. ¿Sí? Se trabajaba mucho en hacer convenios, firmar convenios con instituciones o tener reuniones con instituciones que estaban dentro de los mismos barrios. Son todos barrios alejados, ¿no? Periféricos en relación al centro de la ciudad. Los centros de extensión tienen una estructura mínima, tienen un docente y un becario de extensión, y bueno, hoy son grandes articuladores del resto de los equipos de la universidad que trabajan en los territorios, pero tienen esa estructura mínima y no tienen una sede propia. Son sedes edilicias compartidas con otras instituciones, prestadas por otras instituciones, ¿sí?
este modo que tenían de funcionamiento en el que se llevaba la oferta académica, esto fue algo que también trabajamos mucho, lo que se hacía era organizar como estas ferias que se hacen universitarias para atraer a los estudiantes. Sabemos que cuando las realizamos en el centro de la ciudad y en la sede de la universidad, solo vienen estudiantes secundarios de colegios privados o de colegios céntricos, y que no aparece realmente establecido el puente y la opción de nuestras universidades públicas a otras poblaciones que tienen menos contacto o menos posibilidad de proyectarse dentro de la vida universitaria. Entonces, uno de los trabajos importantes que se hizo fue llevar actividades, primero simplemente presentaciones de las ofertas académicas. Hoy sabemos que eso no es suficiente, y lo que hacemos es trabajarlo como proceso, ¿no? Empezamos un par de años antes, trabajamos con talleres, vemos cuáles son los obstáculos, y a partir de eso es que entonces llega la oferta educativa. Esto es como la prevención del embarazo. Sabemos que solamente dando una charla y repartiendo preservativos no llegamos al éxito, sino hay todo un trabajo complejo acerca de qué otras cuestiones pasan para acceder e incorporar determinada posibilidad o información. Estos centros estaban funcionando de una manera muy interinstitucional. Lo que hicimos fue armar una escuela de verano con la Unión Latinoamericana de Extensión. Algunos compañeros y compañeras de UNICEN nos acompañaron, y trabajamos concretamente la demanda y el diagnóstico participativo en los distintos territorios, ¿no? Y esto cambió de hace 3 años y medio hacia adelante completamente la lógica de funcionamiento, que estaba escrito en las normativas y en el espíritu, pero que se volcó completamente y se ejecuta muchísimo más desde esta perspectiva crítica. O sea, con una incorporación de vecinos, vecinas, actores sociales y construcción participativa. A tal punto que durante el tiempo de la pandemia trabajamos directamente con estas organizaciones espontáneas que surgieron en la ciudad, que fueron los comités barriales de emergencia. Y se trabajó, nosotros tenemos 11 centros de extensión, la universidad nunca llega a donde debería, concretamente y completamente, porque falta mucho para eso, espero que no tanto. 33 comités barriales, 11 centros de extensión. Quiero decir, la potencia de los ciudadanos y las ciudadanas es mayor a nuestro aporte universitario, a nuestro intercambio. Lo que hicimos fue construir e intervenir conjuntamente. Y esto hizo que la construcción de los vínculos territoriales se potenciara brutalmente a partir de la situación de la pandemia, ¿no? Porque las necesidades fueron brutales, la necesidad de acompañar, intervenir y actuar realmente construyó un vínculo muy potente con los barrios de la ciudad. Fueron como hitos históricos. La escuela de verano que armamos con la Unión Latinoamericana de Extensión, donde compañeros y compañeras vinieron a trabajar en los centros de extensión, y esta articulación que se dio el año pasado a partir de las necesidades urgentes y brutales, y lo que hicimos fue pensar, acompañar y andamiar los movimientos vecinales espontáneos que se dieron en la ciudad. No sé, Humberto, si querés que cuente algo más. ¿Cómo funcionamos en articulación? Previo a cualquier convocatoria de proyectos y de actividades, porque nosotros tenemos convocatorias también para prácticas sociocomunitarias desde la Secretaría de Rectorado, esto también implementado en el último tiempo. Se hacen reuniones con los coordinadores de centro y se construye y se transmite un poco las necesidades, y en función de eso se planifica y se articula con los equipos de extensión de las distintas facultades. Romy, vinculaciones con prácticas sociocomunitarias. ¿Cómo están pensando eso? ¿Cómo lo están haciendo? En este momento, y a partir de todo esto que relato, los centros de extensión tomaron además una visibilidad para la comunidad universitaria que no tenían, ¿sí? Antes eran, no sé, aquellos espacios que estaban por allá emplazados y que algún extensionista loco llegaba. Al incorporar y al visibilizar muchísimo más la actividad que los centros de extensión realizaban, y al promover la articulación y al tener reuniones con los proyectos,
empezó a ser un lugar en donde interactuar con las PCC, ¿no? Con nuestras prácticas sociocomunitarias. Entonces las cátedras que proyectan, o los seminarios, porque es distinto, como yo les decía, en las distintas unidades académicas. Algunos son seminarios optativos, para otros son actividad obligatoria de todas las cátedras durante toda la carrera, como pasa en el caso de psicología. En otros es una materia, una asignatura en sí misma, como pasa en económicas, y articulan con esas distintas demandas. En ese sentido, el coordinador y el becario hacen de articuladores permanentes entre el diagnóstico que se realiza en los territorios y la oferta que empieza a aparecer de prácticas sociocomunitarias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo docente de psicología, pensé mi práctica en función de uno de los centros de extensión y de la articulación con las escuelas que trabajan. Sí, mira, Tomás, mira interesante la pregunta. ¿Cómo se articulan? Son articulaciones en construcción permanente, pero por ejemplo, desde mi espacio de cátedra que tenía hace un tiempo atrás, que ya no me jubilé de mis cátedras habituales, los estudiantes hacían permanentemente trabajo en relación a uno de esos centros. Mi viejísimo proyecto de extensión, mi juegoteca, que vos conocés bien, Tomaso, tenía una presencia de estudiantes permanentemente en el barrio, estudiantes en distintas instancias de la carrera que estaban trabajando en los barrios permanentemente. Eso es un formato. Pero por el otro lado, los otros estudiantes de económicas interactúan permanentemente haciendo sus prácticas con articulaciones con los centros de extensión. No menos de un tercio de los estudiantes que participan en prácticas comunitarias trabajan en los centros de extensión universitario, con distintas cuestiones que tienen que ver con ese diagnóstico trabajado colectivamente, con los vecinos, con la gente de los EUS y con los estudiantes, y ahí se hace esa ensalada o esa sopa que decía Romy, ¿no? En ese trabajo comunitario. No menos de un tercio de los estudiantes de prácticas que estoy acompañando lo hacen desde los EUS. Han sido, Romina por ahí no lo va a decir, ¿no? Pero yo que no tuve responsabilidad concreta en la decisión, la cuestión de Romina y la conocer. Tienen un potencial extraordinario, que también lo tienen en la UNICEN, me parece que me gustaría escuchar un poquito de eso, pero tienen un potencial fantástico, realmente transformador. Claro, después hay que, como en todo proceso, como en las prácticas y en cualquier proceso de curricularización o de interacción con la comunidad, hay que ir generando transformaciones permanentes. Pero la experiencia que tenemos nosotros de Mar del Plata, aunque Romina no lo diga, yo sí me animo a decirlo, tiene un potencial transformador monumental. Ahí lo veo a Seba también, con el cual Seba Álvarez, un compañerazo de la UNICEN, que estamos trabajando conjuntamente junto con Franco y Daniel y Marcos, algunos materiales teóricos. Pero me parece a mí que son procesos que van a llevar tiempo, que van a llevar mucho tiempo, pero son batallas que tienen que ver con el sentido de lo que hacemos. Ahí lo que hacemos aquí en un sentido, cuando uno empieza a pensarse en relación concreta con estos procesos en territorio. Buenísimo. Y romper lógicas de funcionamiento. A veces hay que romper lógicas de funcionamiento, porque son lógicas que lo que hacen es repetir más de la misma estructura, sí. A mi entender, muchas veces mortífera del conocimiento, ¿no? Porque no es más que la repetición de aquello que ya se sabe, o de que se cree saber. Son acontecimientos contrahegemónicos que cambian la cultura institucional, o por lo menos oportunidades para hacerlo. Aldana, adelante. Bueno, re interesante el debate, me encanta. Estaba pensando que por ahí la complejidad del proceso de incorporar las prácticas socioeducativas y los proyectos de extensión, ¿no? Requiere de una nueva estructura o un nuevo pensar del perfil docente, en donde se pueda incorporar docentes proyectistas que, con toda esa energía que requiere mantener un proyecto, un vínculo con el territorio, que se ocupen especialmente de esos vínculos y de cuidar esos vínculos y de construir acciones con esos vínculos, y a su vez docentes, tutores,
que puedan llevar al grupo de chicos a través de esos procesos. Porque los chicos van y vienen también, ¿no? No son siempre los mismos, todos los años cambian, y necesitan una atención particular para poder participar y también reflexionar sobre el proceso que va ocurriendo en el proyecto. Y a veces estamos acostumbrados a ser todólogos, ¿no? Entonces, el que hace el proyecto de extensión tiene que incorporar a los chicos y no se puede ocupar 100% de esa transformación que esperamos de los chicos y las chicas que participan en los proyectos. Entonces, por ahí también tenemos que revisar ese rol de docentes, ¿sí? Como los investigadores. El investigador tiene que hacer todo un proceso, un proyecto. Bueno, eso, nada más. Lana, me hiciste acordar una experiencia que tuvimos el año pasado en plena pandemia. Habíamos organizado en una de las escuelas, a través de uno de los centros de extensión, desde psicología, una intervención que era en orientación vocacional, en realidad en aproximación a la vida universitaria, ¿no? La cuestión es que una actividad que iba a ser presencial se suspende porque fue justo en el momento en que no había clases. Se habían retomado las clases, después se volvieron a suspender, bueno, no podíamos ir. Estudiantes de psicología. Entonces decimos, bueno, desde la cátedra, decimos, vamos a hacer un flyer para que vengan a nuestro taller virtual, ¿no? Y los estudiantes dicen, ¿lo podemos hacer nosotros el flyer? Digo, fíjense de qué manera nosotros, la jerarquía y la colonización con la que salimos. Dice, ¿lo podemos hacer nosotros el material? ¿Se imaginan lo que hubiese sido un flyer? Bueno, por mí ni que decirles, pero quiero decir, hubiese tenido el marco de la universidad, te esperamos a, ¿sí? Pensar con nosotros sobre la vida y tu posibilidad. Miren, cuando me mandaron los materiales, yo primero dije, nos rajan, acá nos rajan de la escuela. Cuando yo vaya a llevarle esto a la directora, nos rajan de la escuela. Era Homero Simpson tomándose una cerveza. Un YouTube que decía, ¿qué vas a estudiar? ¿Con qué te vas a comprar la cervecita? ¿No? Una conversación de WhatsApp entre una mamá y una hija que discutían qué iba a hacer cuando terminara el secundario. Otro de los materiales era un youtuber, espantoso, pero graciosísimo, que actuaba todos los roles de las carreras que podía llegar a estudiar y a su vez las barbaridades que le contestaba la madre de las carreras que elegía. La cuestión es que lograron crear una manera de llegar a los estudiantes secundarios que a mí como docente jamás se me hubiese ocurrido. Entonces digo, esta es la inventiva extensionista. Cuando estamos hablando de que hay que crear cosas nuevas y que acá la construcción es horizontal, me dieron vuelta y media. Y lograron, obviamente, conmover y comprometer a los estudiantes secundarios que no estaban yendo a la escuela, que se conectaban de a uno por clase, a que vinieran a los talleres en los que trabajaban directamente con los estudiantes de psicología. Entonces digo, estas son las cosas estas son las lógicas que hay que romper. Porque incluso siendo extensionistas, vamos al rol docente y somos los que explicamos y damos el concepto y damos la teoría. Y la palabra la tenemos siempre nosotros. Entonces, cuando hablamos de construir de otra manera estos procesos pedagógicos, bueno, hay algo que hay que repartir, pero hay una jerarquía que hay que romper, ¿no? Y eso da lugar a lo disruptivo, como decía Néstor. Y ahí en lo disruptivo aparece realmente lo innovador que estamos esperando, para no ser un templo del saber. Dale, Seba. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un gusto como siempre escucharlo a Néstor, a Romina, siempre es una charla más que grata. Simplemente compartir una breve reflexión respecto de lo que venían aportando los compañeros y las compañeras respecto del rol docente y de cómo tenemos que ir acompañando, ¿no?, a esos docentes, sosteniendo un poco este cambio de paradigma respecto a cómo el docente desarrolla el acto educativo, ¿no? Esto que hablábamos con Tomaso hace 2 encuentros de hackear el acto educativo, pone al docente en el rol de hackeador, ¿no?, o a la docente. Y ahí es donde tenemos que acompañar, ahí es donde tenemos que generar las estrategias metodológicas
que les permitan estos procesos como el que contaba Romina, ¿no? de un estudiantado protagonista, de animarse a tener otras estrategias, otras vinculaciones en territorio, a romper el aula tradicional y pensar procesos de enseñanza-aprendizaje desde otro lugar. Es un gran desafío la práctica socioeducativa desde el acto docente. Hace poco con la Facultad de Sociales tuvimos algún encuentro donde habían presentado propuestas de prácticas socioeducativas, y una de las docentes, compartiendo la experiencia de cómo pensarla, decía: hace muchos años que soy docente, y a partir de pensar este espacio como práctica socioeducativa me tuve que replantear absolutamente todo. Los contenidos, la forma de vinculación con los estudiantes, la forma de vinculación de los estudiantes con el barrio, y cómo generamos todo, llevamos adelante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y me pareció como muy ejemplificador de lo que vamos a ir hacia adelante, ¿no? Y por eso con Néstor, bueno, estamos trabajando ahí con el equipo de extensión y demás, en un segundo cuadernillo de prácticas socioeducativas que apunta a eso, a cómo damos soporte teórico-metodológico a nuestros docentes para que vayan transformando y hackeando sus propios actos educativos. Es un desafío. Perdón, yo quiero decir una cosa muy cortita también. Tienen normativa. Hace poco trabajábamos con la Universidad de Tucumán, con Néstor, y una docente decía: esto es un sueño. Esto es un sueño, una extensionista, por supuesto, ¿no? Tener una normativa que dé lugar. Sabemos que hay dificultades, sabemos que es un proceso complejo, pero hay normativa, acá hay un peso de ley, ¿no? Que define que esto se puede llevar adelante. Y la verdad que no es menor, ¿no? Es una de las máximas, diría yo. No, y en el caso de la UNICEN, la normativa es muy, pero muy buena, es muy, pero muy potente, porque habilita un conjunto de alternativas posibles para implementar, para avanzar en estos procesos. Siempre uno después puede mejorar, acomodar, avanzar y consolidar estas perspectivas críticas que estamos pensando, pero el punto de partida es muy, muy bueno, es muy, muy bueno. Me parece que tienen entre manos una oportunidad para hacer cosas muy, pero muy transformadoras, ¿sí? Bien. Más preguntas, comentarios. Si no, estamos cerrando, no sé, como quieran. Estamos medio en hora, pero tenemos dos compañerazos para seguir conversando horas, ¿no? Y si hubiera un vinito en el medio sería fantástico, pero bueno, no podemos por ahora. Ya podremos. No por ahora, no todavía. No todavía, pero bueno, siendo que no se ve ninguna mano levantada, bueno, agradecerles enormemente a Néstor y a Romina y a Néstor. Me gustó, yo quedé muy, muy, muy satisfecho del encuentro, del diálogo. Creo que aprendimos mucho hoy. Nos llevamos muchas cosas para poder reflexionar y poder poner en práctica, ¿no? Que eso me parece que es lo más importante, ¿no? Llevar a la cancha lo que estamos reflexionando. Así que bueno, agradecemos muchísimo los aportes, la sabiduría, la compañía de los compañeros y la compañera. Bueno, Franco, no sé si querés vos como el espacio institucional formal, si querés hacer el cierre, estás en todo tu derecho y de mi parte nos veríamos el lunes que viene. Ahí vamos a estar junto con Manuel Schneider, que es un compañero que trabaja una experiencia bien interesante, que es la granja Siquén. Es un asiento, un lugar de granja, es una granja que tiene una cooperativa adentro, La Soberana, que tiene un espacio de prácticas socioeducativas maravillosa. Yo pude conocerlo un par de veces. Y Viviana Mastracola, Mastracola no, perdón, Marcelo. Macchiarola, sí, claro. A Marcela la tenemos acá todavía. Marcela está. Marcela está firme, Marcela. Es una de las compañeras, Viviana, que bueno, ha aportado mucho en esto, junto con muchas otras. Y de mi parte, un abrazo y nos vemos lunes. Franco. Bueno, muchísimas gracias, obvio, Romina, Néstor. Siempre, obviamente la virtualidad nos permite estar mucho más cerca, aunque bueno, estamos acá en Mar del Plata. Así que bueno, agradecerles por la participación, por las experiencias. Para nosotros es súper valioso también, porque nos ayuda, bueno, ahí te decía un poco Humberto, digamos, a pensar lo que venimos haciendo y a ver cómo lo profundizamos y también transformamos la propia universidad. Después nos estaremos encontrando el lunes, 5:30. Voy a dejar la grabación en la Unipedia, ahí en el aula virtual, junto con el Power.
Tengo un video ahí que íbamos a pasar que no llegamos por el tiempo. Romy, ¿querés que lo suba también? Néstor hace que sí. Sí. No, perdón, Franco, te pido, te lo vuelvo a mandar el lunes antes de que lo subas. Primero, porque la pifié cuando la estaba armando y ustedes vieron que puse Foucault a algo que era Derrida, ¿sí? Que es quien habla de acontecimiento. Ah, el Power decís. ¿Querés que lo cambie El yo? Power. Ah, sí, perfecto. Dale, eso lo hizo en el En vez de título. Foucault, Derrida. Exacto. Bueno. Que es eso solo el título. Y sí, y mirá el video y si les interesa, les parece que aporta, por supuesto. Listo. Bueno, nos despedimos, yo voy a dejar de grabar. Hay gente de la UNICEN que posiblemente aparezca en el video. Miralo antes, Por las dudas, ¿no? Compañera, es viernes. Sí. Buen fin de semana, claramente. Abrazos. Saludos, buen fin de Anden semana. bien, un gusto, Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Romy. Gracias, Néstor. Buen fin de. Hasta luego. Gracias. Saludos.